Ok, para matemática 21 vamos a hacer algunas reflexiones sobre funciones, los conceptos asociados a función y propiedades de la función. No realizar ejercicios realmente, sino una visión de los conceptos para que esté un poco claro a la hora de analizar los problemas. Me explico. Por ejemplo, cuando vemos función, regularmente vemos conceptos de función inyectiva, suprayectiva o sobreyectiva, tanto biyectiva también, que tiene que tener las dos características. Fíjense ustedes en lo siguiente, ¿no? Si yo tomo una recta que tiene la función fx igual a x más b, donde a y b pues son reales. Entonces, una recta, pues, digamos así, tiene la siguiente característica, que si usted toma un elemento en y, cualquiera, vamos a llamarlo y0, entonces usted horizontalmente puede buscar la curva de f, que en este caso es una recta, y la consigue por aquí. Lo importante es que la consigue una sola vez. Sea cual sea el valor de y que usted tome, siempre va a conseguir un solo punto de intersección, es decir, que va a tener solamente, va a ser imagen de un solo elemento. Esta recta es inyectiva. En este caso, si usted, como la recta es infinita, todos los elementos que usted agarre de la y, cualquiera sea, siempre va a tener una forma de proyectarse sobre la recta. O sea que para todos los elementos existen X que son sus preimágenes. Entonces ya es suprayectiva. Y en consecuencia es biyectiva. La única forma que una función no sea biyectiva, una recta sea biyectiva, es que sea una constante. Ahora, si una recta es biyectiva, es inyectiva y sobreyectiva, entonces pues tendrá inversa, porque todas las funciones para tener inversa tienen que ser precisamente biyectivas. Ya vamos a analizar por qué. Ahora, ¿cómo hallamos la inversa? Bueno, hay dos maneras importantes de hallar la inversa, fíjense bien. La primera manera es escribir x como así, cambiar la función f de x por una y despejar la x. Si al despejar la x me va a quedar siempre y menos b sobre a. Entonces, esta sería una función, o sea, la función que podemos escribir f a la menos 1 de y sería una recta. Se puede escribir así, 1 sobre a por y menos b sobre a. La pendiente 1 sobre a y la pendiente 1 sobre a y el punto de corte con el eje y sería menos b sobre a. Fíjense que aquí queda la a dividiendo precisamente, o sea que no puede ser 0. Entonces, por eso decía que aquí, si a fuese 0, y sería b, entonces no sería inyectiva ni sobreyectiva, y entonces pues la función no tendría inversa. ¿Bien? Vamos a graficar un par de rectas, una recta con su inversa para ver algo interesante de la inversa. Es decir, vamos a tomar una función f de x igual a 2x menos 3 y calculemos su inversa. Bueno, recuerden que la inversa dijimos que se puede despejar la x
sería y más 3 medios. Así, ¿no? Es decir, que la función inversa la podemos escribir con variable x, no importa, o y, da igual, la variable independiente es muda, sería x más 3 medios. Y grafiquemos esas dos rectas. Es decir, vamos a tomar de la primera recta, tomemos por ejemplo un 1. Recuerden que para graficar una recta lo que necesitamos es un solo punto, perdón, dos puntos. Bueno, se puede hacer con uno solo siempre que no sea el punto de corte. Pues precisamente esta recta debe pasar por menos 3, pero aquí en menos 3 tiene el punto de corte. Dice, para x igual 0 da menos 3. Bien, para x igual 1 da menos 1. Para x igual 2 da 1. O sea que yo podríamos hacer esto. 1, esta recta sería algo así. Sería esta. Esta sería f de x. Bien, lo interesante es que es f a la menos 1 de x, vamos a darle también un valor. Por ejemplo, para x igual 1, me queda 1 y 3, 4 entre 2 a 2, para 1 da 2. Para x igual, no sé, menos 1, para 1 da 2, y para x igual menos 1 da 1. 1 más 3, 2 entre 2. Aquí para menos 1 da 1, aquí. Y entonces podemos trazar la recta f a la menos 1. Más o menos así. Ella debería cortar el eje x en 3, y, perdón, en 3 metros. Para x igual a 0 en x igual a menos 1. Así. Y esta otra función es precisamente f a la menos 1. Y esta era f de x. Bien. ¿Qué es lo interesante? Fíjense, lo que quería que se viera es que esas dos rectas, una es la inversa, la función inversa de la otra. Si usted traza la diagonal principal, que es la recta que pasa por 0, 0, 1, 1, se extiende la recta x, y igual a x, pues, precisamente se va a conseguir siempre. Esa recta siempre va a aplicar en la intersección de las dos funciones inversas. Primero que todo, siempre va a aplicar en el mismo punto. Y aparte de eso, sí, fíjese usted, la raya del centro sirve como espejo. Es decir, si este fuese un espejo, la imagen de esta recta f a la menos 1 sería esta f de aquí. Y viceversa, la imagen de esta f en este espejo sería esta. Y de aquí para arriba también, la imagen de esta línea, vista en un espejo que pasa por aquí, sería esta. Es decir, que f y f a la menos 1 son simétricas. O sea, f y f a la menos 1 son, se dice, simétricas respecto a y igual a x. Y igual a x es esta, que es la diagonal principal. ¿Qué significa que sea simétrica respecto a la recta y igual a x? Que si usted agarra f compuesto con f a la menos 1 y se lo aplica a x, eso le va a dar x. Y precisamente de esta propiedad de simetría es que viene este proceso para calcular la inversa. Me explico. Voy a borrar ya la gráfica, ya se ve la forma inversa.
Cada vez que usted tenga una función, debe ser simétrica respecto a la diagonal principal. En otras palabras, fíjense lo que pasaría. Vamos a poner esta misma función f de x igual a 2x menos 3. Entonces, yo voy a calcular esta composición de f con f a la menos 1. Sería realmente al revés, pero no importa. Eso sería f evaluado en f a la menos 1 de x. ¿Qué significa f de x igual a 2x menos 3? Que lo que yo ponga entre paréntesis de la f lo voy a sustituir en la x. Es decir que esto sería 2 por f a la menos 1 de x, que es menos 3. Es decir, donde está la x, colocamos el f a la menos 1 de x. Y gracias a esta propiedad, esto que está aquí, que es 2 por f a la menos 1 de x, menos 3 debe dar x. Entonces este 3 pasa sumando y este 2 pasa dividiendo. Me queda que f a la menos 1 de x, x más 3 dividido entre 2. Y si usted lo ve, pues es precisamente la que habíamos conseguido por el otro método. Bien. Bien. Esta propiedad es precisamente, la notamos mucho, por ejemplo, cuando hablamos de la raíz de x. Explico. Recuerde que la raíz de x puede tener, tiene un pequeño problema. Uno define la raíz de x y dice el dominio es lo positivo y el recorrido también es r positivo. Para poder tener la definición de la función. ¿Por qué? Porque si usted dice raíz de 4 es 2, pero también puede decir que raíz de 4 es menos 2. ¿Eh? Entonces lo que hace es que no se toma esto, sino que se restringe a esto. No se toma. O sea, es una verdad, raíz de 4 es menos 2, pero no lo tomamos para poder definir raíz de x como una función. Tomamos nada más la imagen 2. La raíz de 4, 2. La raíz de 1, 1. Y así sucesivamente. Es decir, tomamos el valor positivo. El valor positivo de la raíz. Bien. Fíjense bien. Si uno agarra la raíz de x y la eleva al cuadrado, precisamente obtiene precisamente x. Esto significa que la función f a la menos 1 de x sería x cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando hago una composición de la raíz con el cuadrado me da la x que está aquí. Y eso tiene sentido. Fíjese que usted agarra y grafica. Vamos a hacer una gráfica aquí mismo. No es tan complicado. Aquí el 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a graficar x cuadrado. Para x cuadrado tenemos que para 1 es 1. Y para 2 es 4. Aquí. ¿Sí? Y la gráfica es una parábola que uno dibuja de esta manera.
un poco más seguro. No tan inseguro, pero sí. Bien. Ese es x cuadrado. ¿Mm? Ahora bien, si yo estoy diciendo que la raíz cuadrada es la inversa de x cuadrado, precisamente, paso mi diagonal principal, que sería la pasa por 0, 0 y 1, 1, la voy a pasar finita, así. Y fíjense que si yo utilizo esa diagonal principal como si fuera un espejo, entonces aquí haría esto. Vamos a hacerlo con un lápiz de otro color. Aquí haría esto. La imagen de este y la imagen de estas líneas sería así. ¿Eh? Precisamente. Entonces la raíz de 4, ¿cuál es la raíz de 4? Estamos diciendo que es 2. Fíjense que precisamente la raíz, claro, yo la dibujé un poco. Vamos a mejorar esto un poquito. O sea, sería más o menos un poquito más arriba. Ya, más o menos así. De manera que el 2, lo que hace es que este sistema, aquí está. Es decir, la imagen mediante este espejo de la x cuadrado es precisamente esta parte. Ahora fíjense que la x cuadrado tiene una parte para acá, ¿no? Que sería más o menos, vamos a ponerla más o menos así. Y esta parte pues no la estoy dibujando. Ahora, ¿cuál sería la imagen de esto mediante este espejo? Sería algo así. Entonces, completando entonces una parábola acostada aquí. Pero precisamente si hace eso, el 4 tendría dos imágenes y no sería función. Por lo tanto, nosotros eliminamos esta parte y decimos nada más nos quedamos con la rama parabólica positiva para que la raíz sea una función. Entonces, eso viene de precisamente, ¿de dónde viene eso? Fíjense, de lo siguiente. Si te agarra una función cuadrática cualquiera, vamos a tomar una, sea por ejemplo f de x igual a x cuadrado más 2x menos 3. Los números que sumados en 2 y multiplicados en menos 3. Sí, sí tenemos. Es decir, esto tiene dos raíces, ¿no? Raíces sería, para 1 da 0, 1 más 2, 3 menos 3, 0. Y para 3, 3 al cuadrado es 9, menos 3. Y para menos 3 también da 0. Es decir, que yo puedo tomar aquí y buscar acá en un sistema coordenado. Caramba. Bueno, el 1, vamos a poner el 1 por aquí. Un momentito. Que se vea más o menos bien. XY. Si pongo el 1 aquí, o sea, 1, 2, y por aquí estaría el menos 3. Esas son las dos raíces. Esta es una parábola con coeficiente x cuadrado positivo, abre hacia arriba. El punto medio está aquí en menos 1. Entre las dos raíces, uno agarra el menos 1 aquí y da menos 5, más 1 es menos 4. Es decir, que si tomamos por aquí 1, 2, 3, 4, el menos 4, ese sería el extremo inferior. Aquí. Es decir, que esa parábola sería algo
algo como esto. Hacia arriba y hacia arriba, ¿sí? Más o menos así. Ok, ¿qué tiene esta parábola? Fíjense bien. Esta parábola tiene varias particularidades. Primero, si usted agarra por aquí un número negativo y busca horizontalmente la curva, no la consigue. Entonces, en primera instancia, no es suprayectiva o sobrayectiva. Es decir, hay elementos en la Y que no son imagen. En segunda instancia, si te agarra un elemento de este lado, va a tener aquí una preimagen, aquí, y va a tener por este lado otra preimagen aquí. Una por aquí y otra por aquí. Por lo tanto, este elemento va a ser imagen de este y este. No es inyectiva, porque para que sea inyectiva, cada X debe tener su propio Y, no compartido. Entonces no es inyectiva. Entonces, si no es inyectiva ni sobreyectiva, pues no tiene inversa. Esta es la realidad. Esa función no tiene inversa porque no es biyectiva. Bien, ¿qué pasa? Que uno se da cuenta de algunas cosas. Precisamente puede restringir. Es decir, para eliminar el problema de la inyectividad, yo puedo agarrar y eliminar esta rama que está aquí. Elimino esa rama de la parábola y me quedo nada más con la rama derecha, o podría agarrar la izquierda, da igual. Es decir, que lo que estoy haciendo es que agarro desde el -1, si digo restringir el dominio de f desde -1 hasta más infinito, o sea, de -1 para allá, entonces voy a tener esta rama. Entonces sí, aquí sí es inyectiva. Si restringo el recorrido de f de -4 para arriba, no tomo esta parte de abajo, entonces sí es suprayectiva. ¿Eh? Y si es inyectiva y suprayectiva restringida a estos dos conjuntos, entonces en esos dos conjuntos sí sería biyectiva. Y si en esos dos conjuntos es biyectiva, entonces sí puedo definir la inversa. Entonces, en ese caso yo digo, ok, entonces la inversa sería la inversa, entonces llamo a y, lo llamo x cuadrado más 2x menos 3, y voy a buscar la inversa f a la menos 1 de x, a ver qué es. Luego puedo graficar. Lo que hago para buscar la inversa aquí es completar aquí el punto mínimo de esto, dijimos que está en -1, 4. Es decir, que esto puede ser escrito como x menos 1 al cuadrado menos 4, ¿no? Menos 1 menos 4. Fíjense, x menos 1 al cuadrado es x cuadrado más 1, perdón. X cuadrado más 2x más 1. X cuadrado más 2x más 1 menos 4 me queda x cuadrado más 2x menos 3. Correcto. Es decir, este menos 4 pasa para acá. Y el cuadrado se convertiría en una raíz. Sacando raíz a ambos lados me queda así. En otras palabras, x sería menos 1 más la raíz de y menos 4. Bien. Es decir, que la función inversa de esta x es menos 1 más la raíz de x menos 4. Esta es la inversa de esta función. ¿Cómo se grafica? Pude haberla graficado
con la propiedad de la simetría respecto a la diagonal principal, o puedo graficarla por traslaciones de la raíz de x, ¿no? Como traslaciones de la raíz de x me refiero, voy a borrar aquí. Y voy a graficarla rápidamente. Aquí tengo un pequeño problema. Este menos 4 pasa para acá como más 4. Más 4, más 4. X más 4. Entonces el gráfico está un poco inconveniente. Voy a ponerlo a este lado. Bien, X, Y, ¿no? Ahí se observa. Bien, la raíz de X para 0 es 0, para 1 es 1, y para 4 es 2. Yo podría más o menos graficar. Voy a graficar la raíz de X un poco clara. Así. Esa es raíz de X. Pero aquí no tengo raíz de X, sino raíz de X más 4. Es decir, que para tener raíz de 0, para tener el 0, tengo que ponerle un menos 4 aquí. Por lo tanto, el menos 4 es para acá. Esto está muy grande. 1, 2, 3, menos 4. Aquí en menos 4. Y luego, aquí cuando ponga el menos 4 me da 0, pero 0 menos 1 es menos 1, es decir, que baja un espacio. Es decir, esto se va 4 pasos a la izquierda y un paso hacia abajo. Por lo tanto, este puntico va a ser 1, 2, 3, 4 pasos para acá y un paso para abajo. Se va a venir para acá. Este puntico, 1, 2, 3, 4 y un paso para abajo, se va a venir para acá. Y este puntico va a caer exactamente aquí y un paso para abajo va a pasar aquí. Por tanto, la gráfica de esta función me va a quedar así. ¿Sí? Siempre creciendo. Y esta de la raíz me puedo olvidar de ella. Se fue mover la raíz cuadrada. Aquí la muevo 4 pasos a la izquierda y un paso hacia abajo. ¿Sí? Recuerdan cuando grafiqué esta. Entonces, el punto mínimo estaba en menos 1, 4. Así que el 4 debe estar más o menos 2, 3, 4 por aquí abajo. Y la raíz era 1. Y pasa por menos 3. Esa gráfica era así. ¿Se acuerdan? Era así. De esta, ¿no? Entonces ahí se ve que si pasas tu diagonal principal, fíjense que precisamente se vuelve a cumplir lo de la asimetría con respecto a esa diagonal. Se ve más o menos claro, ¿no? Bien, hemos recorrido un pequeño camino interesante sobre estas cosas de inversa. Se restringe. Espero que sea muy útil para los alumnos de Mate 21. Y en una próxima oportunidad podemos resolver ejercicios.
claro, teniendo una idea de a qué se refieren los conceptos. Bueno, como repito, espero que sea muy útil. Cualquier pregunta tenemos el grupo del WhatsApp para este tema. Por ahora, pues hasta un próximo video.